Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar ya. Disculpas por el horario, pero se me ha dificultado con una reunión. Ya. Quería, si no recuerdo mal, estábamos haciendo un problema y vamos a reiterar un poquito el problema para poder concluirlo, ¿no? Nos faltaba una parte concluirlo, pero lo vamos a realizar ahora, ¿ya? Bien, para eso me voy a ir al ejercicio que estábamos realizando. Y si recuerdo, no recuerdo muy bien, teníamos esta configuración, ¿no es cierto? No he guardado yo el archivo, pero teníamos esta configuración, ¿ya? Vamos a utilizar para asignar a cada centro de trabajo o a cada máquina el método de los índices, ¿ya? En este caso vamos a iniciar calculando, utilizando el método del índice de costos. Entonces, como ya les mencionaba, como la fórmula que seguramente están viendo en pantalla, la fórmula dice el índice de costos del pedido I en el centro de trabajo K es igual al índice de costos del pedido I en el centro K menos el costo del pedido I mínimo, todo dividido entre el costo del pedido I mínimo. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar esta fórmula para calcular el índice de costos, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que habíamos hecho. Entonces, por lo tanto, lo primero que voy a, en este caso, es utilizar, es determinar ya el índice de costos para cada uno de los pedidos y en cada centro de trabajo, ¿ya? Muy bien, entonces como dato tenemos los costos que están en esta columna que estoy marcando, es decir, vamos a utilizar esta columna para el soplador número 1 y esta otra columna que es el costo para esta otra máquina o centro de trabajo número 2. Entonces, asignamos ya, en este caso los pedidos son un bidón, una botella, un tanque y un envase. Entonces, nuestro objetivo es asignar estos pedidos a cada uno de estos centros de trabajo o máquinas. Y para asignarlos, nosotros lo que vamos a utilizar es el índice de costos, ¿ya? Y para eso también adicionalmente tenemos el tiempo de procesamiento de estos pedidos en cada uno de estos centros de trabajo o máquinas, ¿ya? Y también tenemos como dato, ¿ya? Lo que está acá, lo voy a remarcar, lo que está con mostaza, color mostaza, ¿ya? La capacidad de cada soplador, ¿ya? Entonces empezaremos a realizar esa tarea y vamos a empezar entonces a determinar en cada caso el índice de costos, ¿ya? Muy bien, entonces empezaremos, ¿ya? A ver, yo en acá voy a trasladar entonces mis datos. Voy a venir y voy a control C, voy a copiar acá abajo, precisamente lo voy a ordenar. Necesito el costo, ¿ya? De la misma forma, yo necesito para utilizar el tiempo de procesamiento de cada una de estos pedidos en este caso en el soplador. Entonces voy a venir y voy a utilizar ese dato, control B, ¿ya? Entonces voy a calcular ahora, en este caso en el soplador número 1, el índice de costos, ¿ya? Para eso lo que yo necesito primeramente es determinar, ¿ya? Como dice acá en la fórmula que está acá en la pantalla, necesito determinar el costo de cada pedido mínimo, ¿cierto? Y tengo el costo del proceso. Entonces, para eso lo que voy a hacer es en acá determinar el costo mínimo, ¿no es cierto? Y ese costo mínimo va a estar establecido en cada columna. Por lo tanto, yo voy a venir y a ver, vamos a hacer acá, control B para evitarnos. El costo mínimo, entonces voy a venir, voy a decir, va a ser igual, ¿no es cierto? Acá hago del soplador 1, soplador 2 más, por favor. Entonces tengo control C,
El soplador 2 tengo su costo y también tengo su tiempo de procesamiento, ¿ya? Entre cada uno de los pedidos en el soplador número 2. Control B, ¿ya? Eso es lo que habíamos hecho en la anterior clase. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es ahora determinar el costo mínimo de cada pedido en cada máquina, ¿ya? Para eso simplemente voy a venir y voy a utilizar la función que me da el Excel para hallar el mínimo, eso es lo que he hecho. El mínimo vengo y digo de los costos, en este caso en el bidón, ¿ya? Aprieto la tecla control, primero punto y coma, aprieto la tecla control, entonces selecciono el costo mínimo en cada máquina, ¿ya? En este caso, entre 20 y 25. Y el mínimo en este caso es 20 del soplador número 1. Lo mismo hago, ya, nuevamente voy a reiterar, mínimo de los costos que va a ser procesado, en este caso la botella, en el soplador 1 o en el soplador 2. Entonces, marco su costo, punto y coma. La tecla control, me voy hasta el soplador 2, donde involucra su costo, cierro paréntesis, enter, ¿no? Entonces, entre 40 y 35, el mínimo es 35. Y lo mismo replicó la misma fórmula para los restantes pedidos, ya tanto para tanques como para envases. Entonces, agarro control C, control V, ¿ya? Ahora, teniendo este costo de cada pedido y mínimo, voy a calcular el índice de costos para cada máquina en función de cada pedido. Entonces, aplico la fórmula, ¿ya? Entonces, acá voy a venir y voy a colocar el índice, ¿no es cierto?, de costos, ¿no es cierto? A ver, su índice de costos. En este caso voy a venir y voy a colocar acá en el soplador SPL, en el soplador número 1, ¿ya? Entonces, en esa columna voy a utilizar la fórmula que está expuesta en la parte superior de la hoja electrónica. Entonces, vengo acá y voy a hacer igual, ¿no es cierto? Y digo, abro paréntesis, al costo del pedido de bidón, ¿no es cierto? Menos el costo mínimo es 20, cierro paréntesis, todo eso dividido entre el costo mínimo. Simplemente estoy aplicando la fórmula ya. Entonces vengo acá, enter, a ver, entre el costo mínimo, ¿sí? Entonces, para tener mayor detalle de esto, yo voy a venir y voy a colocar con 2 comas decimales, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Lo mismo, la misma fórmula voy a venir y voy a aplicar en este caso para la botella. Entonces vengo y digo va a ser igual al costo que involucra en el soplador número 1 procesarlo menos su costo mínimo. Cierro paréntesis, todo eso dividido entre el costo mínimo, que en este caso es 35, ¿cierto? Es igual a 0,14, ¿ya? Lo mismo puedo venir y puedo realizar para el caso de los tanques, va a ser igual, ¿no es cierto?, al costo del proceso de los tanques en el soplador 1, menos el costo mínimo, todo eso dividido entre el costo mínimo. ¿Vale? Enter. Y lo mismo sucede en este caso, calcular el índice de costos en el soplador 1 para cada uno de los pedidos, que va a ser igual a su costo de procesamiento, menos el costo mínimo, cierro paréntesis, todo dividido entre el costo mínimo, ¿sí? Entonces tengo esos indicadores o esos índices de costos en el soplador 1. El mismo cálculo voy a hacer para calcular ahora, ¿ya?, el índice, ¿ya?, de costos, en este caso en el soplador
en el soplador número 2. ¿Ya? Entonces, para ello voy a calcular su índice de costos, utilizando la misma fórmula. Va a ser igual, abro paréntesis, a su costo, que en este caso es 25, menos el costo mínimo para el pedido, cierro paréntesis, todo eso dividido entre el mínimo. ¿Sí? Enter. ¿Ya? Lo mismo se aplicó para lo demás, ¿no? Entonces, ahora ya puedo hacer, ya sé utilizar la fórmula, y puedo venir y puedo hacer control C, control V, y empiezo siempre a realizar esa tarea, y voy a especificar siempre con 2 decimales, ¿ya? Para no tener problemitas de si es 0 y por qué es esto, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos el índice de costos en el soplador número 1 y números 2. Ahora, muy bien. ¿Cómo asignamos entonces estos pedidos a cada una de estas máquinas? En función de estos índices de costos. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es, en aquel, ya, el pedido se asigna, así vamos a decir, se asigna en aquel centro de trabajo o máquina en el que el índice de costos es igual a 0. ¿Listo? Entonces, eso significa que está en equilibrio. Entonces, vayamos. El bidón. Analizo ahora los índices de costos, ¿ya? ¿Dónde es 0? O sea, aquí voy a empezar a remarcar con verdecito, ¿ya? Entonces, yo vengo y digo, ¿ya? El bidón puede ser procesado en el soplador 1, en la máquina 1 o en la máquina 2, soplador 2. ¿Dónde es 0? En el soplador 1. Entonces, por lo tanto, yo voy a venir y voy a decir, el bidón, ¿ya? Tiene que realizarse en el soplador 1. ¿Y qué tiempo lleva realizar ese bidón en el soplador 1? Lleva realizar 18 minutos, que está en acá, en el soplador 1. ¿Cierto? Muy bien. Vayamos al pedido número 2. ¿Dónde se va a realizar la botella? ¿En el soplador 1 o en el soplador 2? Entonces, para eso examinamos su índice de costos. Su índice de costos en el soplador 1 es 0,14. En el soplador 2 es 0. Por lo tanto, donde es 0, asigno ese pedido a esa máquina. Por lo tanto, la botella tiene que realizarse en el soplador número 2. ¿Y cuánto nos va a representar realizar ese proceso o ese producto? 20 minutos. Por lo tanto, la botella se va a realizar en el soplador 2 y va a significar realizar en 20 minutos. ¿De acuerdo? Vayamos a la botella, o al tanque, perdón. Vayamos al tanque. El tanque, el pedido 3, ¿no es cierto?, se realiza en el soplador 1 o en el soplador 2. ¿Dónde se realiza? Donde su índice de coste es igual a 0, es decir, acá. Por lo tanto, a ver. Nonis Condori, apaga tus, o te saco Perdón, de, ingeniero, no. o te saco de tu clase, si de la clase si estás haciendo algo más importante que pasar, ¿ya? Anda nomás a hacer tus cosas, no perjudiques. Ya, ingeniero, va a ¿De disculpar. acuerdo? No, que no se trata de disculpar, ya me has hecho perder tiempo. ¿Ya? Entonces, les decía, el tanque, por lo tanto, tiene que realizarse en el soplador número 1 porque su índice de costos es 0. ¿Y qué tiempo me va a llevar a hacer eso? De acuerdo a los datos, 15 minutos, ¿no es cierto? Entonces, acá vengo y digo, en el soplador 1 vamos a ocupar 15 minutos. ¿Ya? Vayamos al envase. En el envase dice, ¿dónde realizo? ¿En el soplador 1 o en el soplador 2? Nuevamente, su índice de costos está en el soplador número 1. Por lo tanto, ahí asigno
este envase debe realizarse en el soplador número 1. ¿Y qué tiempo vamos a tardar? 20 minutos, ¿no es cierto? 20 minutos. Entonces, de esa forma ya hubiéramos calculado, ¿no es cierto? Y asignado ya cada pedido en cada... Si es así, nosotros tenemos que buscar que ninguna de las máquinas esté sobrecargada, ¿sí? No se olviden que nosotros trabajamos en función de productividad. No queremos generar cuellos de botella, ¿cierto? Entonces, para saber qué tiempo vamos a tardar en procesar cada uno de estos pedidos en el soplador 1, lo único que vamos a hacer es, cuando dice carga, significa que tengo que sumar, ¿ya? Sumar, vengo de igual a la suma de todos los tiempos de procesamiento de los pedidos en el soplador número 1. Y eso involucra un tiempo, una carga de 53. Lo mismo sucede, ¿no es cierto? Control C, control V en el soplador número 2. En este caso solamente está procesando un pedido, que es la botella. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la carga a que está expuesta cuando nosotros hemos asignado. Ahora, vayamos a la capacidad. ¿Cuánto es de capacidad? El soplador 1, como dice el dato, tiene 40. El soplador 2 también tiene 40. ¿Ya? Esa es su capacidad. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿hay sobrecarga? Porque tengo que evitar la sobrecarga en una máquina, en un centro de trabajo, en un recurso. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo determino la sobrecarga? Les había dicho. La sobrecarga es la diferencia entre la carga menos la capacidad. Entonces, en este caso, en el soplador número 1, estamos identificando que existe sobrecarga. Y eso involucra un número de 13 minutos. ¿Ya? Vayamos ahora al soplador número 2. Lo mismo, ¿ya? Venimos y decimos, hay sobrecarga, hago la diferencia, ¿cierto? Carga menos capacidad, ¿sí? Significa 20, o sea, pero está el signo menos 20. ¿No? Entonces, hay que interpretar el signo negativo. Entonces, uno viene y dice, no hay sobrecarga, más bien hay subcarga. ¿Y cuánto vale esa subcarga? Se presenta 20 minutos, ¿sí? 20 minutos. Entonces, fíjense, acá yo voy a borrar, porque no es adecuado. Digo, la subcarga es igual a 20. Entonces, tengo que evitar ya, cuando hago una asignación, tengo que evitar sobrecarga, ¿sí? Pero me puedo dar el chance de que haya una máquina que no esté procesando a la capacidad indicada por la cantidad o el volumen de trabajo que tiene, en ese caso, la empresa en función de sus pedidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos sobrecarga, ¿ya? Ahora, muy bien. Si tenemos sobrecarga en el soplador 1, ¿ya? Tengo el bidón, tengo el tanque y tengo el envase, ¿sí? ¿Cuál de estos pedidos lo podría realizar ya en el soplador número 2? ¿Cuál de ellos debería hacerlo? ¿El bidón, el tanque o el envase? Entonces tiene que haber un criterio, ¿ya? ¿Cuál de ellos podría pasar al soplador número 2? Y así voy a evitar sobrecarga en el soplador número 1. ¿Cuál es el criterio que voy a utilizar? En este caso, para hacer cuál de estos voy a pasarlo, voy a utilizar el índice, ¿ya?, de costos, ¿ya?, el índice de costos en el soplador, voy a colocar con mayúscula, en el soplador número 2, ¿ya? Voy a utilizar ese índice de costos en el soplador número 2 y voy a seleccionar aquel que tenga un índice de costos en el soplador número 2
el mínimo. ¿Ya? Entonces, voy a hacer el bidón que se procese en el soplador 2. Si fuera eso, voy al bidón. ¿Ya? Su índice de costos en el soplador número 2 tendría que ser, como dice acá, 0,25 minutos. ¿Cierto? Entonces acá vengo y digo, si se procesara en el soplador, su índice de costos debería ser 0,25. Tal como está acá ya, este valor. ¿Sí? Si fuera tanque, el tanque procesaría en el soplador número 2, su índice de costos tendría que ser 0,17. ¿De acuerdo? Y el envase, si procesaría en el soplador 2, su índice de costos es 0,5, ¿no es cierto? O 0,50. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de ellos voy a procesar? Dice el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Entre 0,25, 0,17 y 0,5, el mínimo, como estamos viendo acá, ¿no es cierto? El mínimo es 0,17. Es decir, ¿no es cierto? El tanque. El tanque entonces lo voy a pasar al soplador número 2. ¿Ya? Lo voy a pasar al soplador número 2. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo voy a realizar de la siguiente manera. Entonces, como estaba acá, y en acá creo que hemos quedado en la anterior clase, vengo y digo, el tanque entonces, acá voy a colocar entre paréntesis, estaba del soplador número 1, SPL1, voy a pasarlo al soplador número 2. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Y para eso yo voy a venir y voy a hacerme este esquemita, ¿ya? Vengo y digo soplador 1, soplador 2. Ahora, pero me voy a actuar exclusivamente sobre el tanque, ¿ya? Muy bien. Para eso entonces voy a venir y voy a hacer, a ver, el soplador número 1, ¿cuánto tiene de sobrecarga? El soplador número 1 tiene una sobrecarga, vengo y digo, de 13. ¿No es cierto? Tiene una sobrecarga de 13. Un ratito ya hay un grupo de personas que quiere ingresar y vamos a realizar eso, ¿ya? Un segundito. Muy bien, entonces empezaremos a realizar eso, ¿ya? A ver, entonces el soplador 1 tiene una sobrecarga de 13, ¿ya? Si realizo en el soplador número 1 este tanque, entonces me voy a los datos, ¿ya? Significaría en tiempo, ¿ya? El tanque en el soplador número 1 me va a significar 15 minutos. Entonces vengo y digo, en el soplador número 1 me va a dar 15 minutos.
Si realizara en el soplador número 2, ¿cuánto sería el tiempo? Digo, el tiempo en el soplador número 2 debería ser 10 minutos, ¿sí? Ahora muy bien. Entonces, si de estos 13 que va a ocupar en el soplador número 1, lo paso al soplador número 2, ¿cuánto de tiempo me consumiría? ¿No es cierto? ¿Cuánto de tiempo me consumiría? Entonces yo voy a hacer esta simple regla de 3 para distribuir, ¿ya? Voy a decir, a ver, aquí voy a colocar soplador número 1, soplador número 2. Ahora la reglita de 3 simple, ¿ya? En tiempos, en el soplador número 1 me consume 15. En el soplador número 2 me consume 10. Si fuera 13, digo, en el soplador 2, ¿cuánto sería? X. Entonces, eso significa, para hallar el X, significa multiplicar 13 multiplicado por 10 dividido entre 15, ¿verdad? En el soplador 2, entonces, ¿cuánto me consumiría? Entonces, voy a venir y voy a hacer eso, ¿ya? Entonces, vengo acá, en esta celdita que está acá en blanco, yo voy a venir y voy a decir esa operación. Vengo y digo, va a ser igual, ¿no es cierto? Va a ser igual a 13 multiplicado por 10, todo eso dividido entre 15. Entonces, fíjense, en el soplador número 2, de los 13, 8 lo voy a realizar en el soplador número 10, número 2. ¿Ya? Ahora, muy bien. Eso ahora respecto actuando en la sobrecarga. Y en el soplador 2, ¿cuánto era la subcarga? 20. Es decir, la capacidad ociosa, lo que no estamos utilizando. Entonces, acá voy a venir y voy a realizar esa operación de la misma forma, ¿no es cierto? Voy a venir y voy a decir entonces, ¿cuánto es la capacidad ociosa que hay en el centro de trabajo, en este caso, en el soplador número 2? En el soplador número 2 hay una capacidad ociosa de ¿cuánto? De 20. ¿Bien? Entonces hago la misma reglita de 3 simple, ¿ya? Igualito. Vengo y digo, en el soplador 1, 15 es a 10. Y ahora, 20, ¿cuánto va a ser en el soplador número 1? ¿Cuánto de capacidad ociosa? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vengo y digo, hago esa operación, va a ser igual, ¿no es cierto? Va a ser igual. Un segundito, a ver, esta ventanita me sale. Va a ser igual a 15 multiplicado por 20, todo eso dividido entre 10. Por lo tanto, mi capacidad ociosa debería ser 30. ¿Ya? ¿No es cierto? De eso se trata para realizar, digamos, la diferencia, ¿ya? En el soplador número 1. ¿Ya? Ahora, muy bien. Entonces, yo tendría que actuar, ¿ya? Entre la sobrecarga o la capacidad ociosa, en uno de los dos. Entonces vengo y digo, ¿cuál de ellos voy a seleccionar? El mínimo. Entonces vengo y digo, mínimo, abro paréntesis, señalo la sobrecarga en el soplador número 1, punto y coma, ¿no es cierto? La tecla control y la capacidad ociosa. Cierro paréntesis y voy a seleccionar el valor mínimo, que en este caso es 13.
De la misma forma hago en el soplador número 2, ¿sí? Voy a escoger el mínimo entre la sobrecarga y la capacidad ociosa o la subcarga. Vengo y digo entre la sobrecarga, que es 8.67, punto y coma, ¿no es cierto? La tecla control y la subcarga o la capacidad ociosa. Cierro paréntesis y lógicamente el mínimo que voy a actuar en cada uno de estas máquinas, al transferir el tanque del soplador al soplador número 1, me da en el soplador 1 13 y en el soplador 2 me da 8,67. ¿Sí? Entonces, empezamos ahora la segunda asignación, ¿ya? En función de la distribución del tanque de la máquina 1 a la máquina 2. ¿De acuerdo? Y con estos datos que hemos hecho. A ver, vayamos entonces a la segunda distribución, ¿ya? Entonces, fíjense, nuevamente aquí me he hecho una tablita donde está el pedido, está la máquina 1, la máquina 2, están los pedidos, el bidón, la botella, los tanques y el envase, y voy a ver si existe carga nivelada en función de la capacidad y si existe sobrecarga o no existe sobrecarga. Vayamos entonces. A ver, ¿dónde va a realizarse el bidón? No hemos modificado nada el pedido 1. Por lo tanto, se va a seguir realizando en el soplador número 1, ¿verdad? No hemos modificado. La botella, ¿dónde debería realizarse? La botella debería realizarse en el soplador número 2. No hemos modificado. En el tanque. Ahora, el tanque es donde hemos hecho el paso del soplador 1 al soplador 2. ¿Sí? Y eso significa que debería procesarse en 20 minutos. Pero al pasar, dice, si hacemos en el soplador 1, primero hacemos en el soplador 1, vengo y digo, ¿cuánto entonces va a ocupar? Vengo y digo, 20 menos 13, acaba de venir y va a ocupar 7. ¿Sí? Y estos 13 en el soplador número 2 equivalen a 8.67 en el soplador número 2. ¿De acuerdo? ¿Y el envase dónde se va a realizar? El envase va a seguir realizándose en el soplador número 1. ¿Listo? Entonces tenemos ahora, ¿cuánto es la carga? Lo único que tengo que hacer es igual que en el anterior, venir y decir, sumar los tiempos de procesamiento de los 4 pedidos en el soplador número 1, ¿ya? En el soplador número 1, que en este caso vendría a ser 45. Lo mismo voy a venir y voy a hacer, vengo y digo suma, ¿cierto? En el soplador número 2, que vendría a ser en este caso 28.67. ¿No es cierto? Aquí hay algo, algún error, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la capacidad? La capacidad es aquí 40. La capacidad en el soplador es 40. Y determinamos si hay sobrecarga o no hay sobrecarga, ¿ya? Entonces venimos en acá, vengo y digo 45 menos 40. Hay una sobrecarga de 5. Y en acá vengo y digo, hay una subcarga de 40 menos 28.67, que en este caso vendría a ser 11.33. ¿No es cierto? Aquí hay un errorcito que he cometido, ¿ya?
Este acá, la diferencia. Aquí yo he estado, aquí he cometido un error, en esto, ¿ya? Esto es 13, ¿cierto? Estamos hablando del tanque. Entonces debería ser 15 menos 13. Es decir, no 20 menos 13, sino 15 menos 13. Entonces, por lo tanto, esto debería ser 2. ¿Sí? Y no 20 menos 13. He tomado como el dato del envase. Entonces, es del tanque que estamos viendo. 15 menos 13. Eso vendría a ser 2. Por lo tanto, en acá podemos ver, ¿no es cierto?, que el soplador número 1 no tiene sobrecarga, es 0, está nivelado. En el soplador 2 tenemos una subcarga de 11, lo cual significa, ¿no es cierto?, teníamos 20, hemos rebajado su subcarga a 11, lo cual nos representa un equilibrio, ¿ya?, en la asignación. ¿De acuerdo? Esa es la forma de realizar la asignación, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el bidón tiene que realizarse en el soplador número 1, la botella debe realizarse en el soplador número 2 y los tanques, 2 unidades de tiempo, ¿ya?, deben realizarse en el soplador 1 y 8,67, es decir, 9, debe realizarse en el soplador número 2. Y el envase tiene que realizarse en el soplador número 1. Esa es la correcta, digamos, asignación de estos pedidos a cada una de estas máquinas. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer paso, ¿ya?, para la programación de operaciones, ¿ya? Y en acá un poquito me voy a adelantar, ¿ya? Yo ya sé que tengo que realizar en el soplador 1 el bidón, el tanque y el envase. La otra pregunta en la programación de operaciones es la siguiente. ¿Y cuál primero hago en el soplador número 1? ¿Hago el bidón? ¿Hago la botella? ¿O hago el tanque o hago el envase? ¿Cuál de estos pedidos voy a empezar a realizar? Para responder a esa pregunta, la segunda etapa de la programación de operaciones dice, usted ya ha asignado, ahora haga la secuenciación, o denominado también el secuenciamiento. ¿Cuál de ellos ahora voy a procesar primero? ¿Ya? Y ese es el siguiente tema, ¿no es cierto? Ahora, esta misma asignación puedo realizarlo, ¿ya?, no utilizando el índice de costos, sino utilizando el índice de tiempos, que exactamente es la misma forma. Solamente Recording in progress.
nada. Por tanto, de lo que va a ser la final. Después, por más que no entiende la propuesta y demás, y qué es lo que quieren hacer con cada jugador, y hacia dónde obviamente lo quieren seducir, eso se va a tocar después del día 8. Bien, jóvenes, entonces les decía ya, esa es la segunda parte de hacer la programación de operaciones, ¿ya? Este mismo ejercicio lo podemos calcular utilizando el índice de tiempos, ¿no es cierto? Si regresamos un poquito al ejercicio, ¿ya? Y nos ubicamos acá en la hoja número 1, donde estábamos haciendo y hemos hecho todo, ¿ya? Lo mismo tendríamos que hacer simplemente cambiando la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, siendo un poquito más rápido, ¿ya? Yo lo que voy a hacer es, y hagan también lo mismo ustedes, ¿ya? Voy a agarrar y voy a copiar todo lo que está acá. Simplemente luego voy a empezar a hacer modificaciones, ¿ya? Para eso me voy a abrir una hojita número 2, donde voy a hacer el cálculo mediante el índice de costos, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer a partir de acá, ¿listo? A partir de acá, voy a empezar a borrar todo el contenido, ¿ya? Cosa que yo tenga expedito y pueda utilizar y ganar en tiempo lo que precisamente me involucra hacer eso, ¿ya? Entonces, por favor, hagan eso para utilizar el índice de tiempos y poder realizar el ejercicio de manera un poco más rápida, ¿ya? El tiempo es el peor enemigo, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo voy a hacer en acá. Voy a borrar el contenido, ¿ya? Entonces, voy a borrar todo lo que está aquí, ¿ya? Listo. Muy bien. Entonces ya tengo expedito, digamos, acá para poder utilizar, ¿ya? Lo único que voy a venir, esto es la primera parte, son los datos que tenemos. En este caso, lo que voy a hacer es asignar y voy a venir y voy a utilizar en este caso ya no el índice de costos, sino lo que voy a utilizar es el índice de tiempos y lo voy a colocar T y sub T, ¿no? En el soplador número 1 y el índice de tiempos en el soplador número 2, ¿ya? Y lógicamente que en acá también, de la misma forma, como dice la fórmula, necesito el tiempo, ¿sí?, de procesamiento mínimo. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces yo puedo ahora, ¿no es cierto?, puedo trasladar mis datos. Acá mi tabla que está acá abajo, control V. De la misma forma voy a trasladar control C, los tiempos en el soplador número 1. Lo mismo hago con el soplador número 2. Traslado sus costos, control C, control V. De la misma forma, sus tiempos de procesamiento de estos pedidos en el soplador número 2. Control V. ¿Sí? Las capacidades siguen siendo las mismas, no estoy cambiando nada, pero lo que sí ahora voy a calcular es el
el tiempo mínimo de procesamiento, ¿ya? Porque amerita esto en la fórmula tal como está en la parte de arriba, ¿no es cierto? Entonces, lo único que voy a hacer es de la misma forma, ¿ya? Vengo y digo, igual, ¿no es cierto? Vengo y digo, el mínimo tiempo de procesamiento, min, abro paréntesis, entre 18, punto y coma, la tecla control, y el tiempo de procesamiento en el soplador 2 y enter, ¿sí? Entre 18 y 16, el menor es 16. Control C, control V, y encuentro el valor mínimo en cada uno de los pedidos, ¿sí? Entonces tengo ese valor. Entonces estoy en condiciones ahora de determinar el índice de tiempos, ¿ya? De cada pedido en cada máquina. Entonces abro paréntesis, vengo y digo al tiempo de procesamiento menos el mínimo, cierro paréntesis, dividido entre el valor mínimo, enter, ¿sí? Para cada caso voy a hacer lo mismo, hago control C, control V, y calculo los índices de tiempos, en este caso en el soplador número 1. La misma fórmula lo aplico para el soplador número 2, que dice va a ser igual, abro paréntesis, al tiempo de procesamiento del pedido 1, bidón, menos el mínimo, todo eso dividido entre el tiempo mínimo de procesamiento, enter, ahí está la fórmula, control C, control V, ¿cierto? Entonces ya hubiera calculado el índice de tiempos en cada uno de los pedidos en cada máquina. Entonces le llega la primera etapa, ¿ya? De asignación, ¿de acuerdo? Llega la primera etapa de asignación, ¿ya? Entonces, esto lo voy a agrandar, por favor, esta columnita. Ya. Listo. Entonces, empezaremos a asignar, ¿ya? A ver. Pedido 1, ¿qué es el bidón? ¿Dónde hago? Según el índice de tiempos. Dice que voy a realizar, ¿no es cierto?, cuando este índice de tiempo sea igual a 0. Entonces vengo y digo, por lo tanto, se debe asignar, el bidón debe procesarse en el soplador número 1. Vayamos a la botella. La botella dice, tiene un índice en el soplador 1 de 0, en el soplador 2, 0,11. El valor mínimo es decir 0 en el soplador número 1, ¿cierto? El tanque debe procesarse, dice, en el soplador número 1, según el índice de tiempos, 0,50 y 0. Por lo tanto, debe asignarse en el soplador número 2. Y el envase debe procesarse en el soplador número 1. ¿De acuerdo? Entonces, tengo esa asignación, ¿ya? Entonces, empiezo a realizar. ¿El bidón dónde se va a realizar? En el soplador número 2. ¿Y cuánto significa realizar? ¿Qué tiempo voy a utilizar para realizar la fabricación de bidones? 16 minutos. No. 16 minutos en el soplador número 2. ¿De acuerdo? La botella en el soplador número 1 me va a significar utilizar 18 minutos. El tanque en el soplador número 2 va a significar utilizar 10 minutos. El envase
El envase tengo que realizarlo en el soplador número 1 y por lo tanto voy a tener 20. ¿Sí? Entonces, estos 4 pedidos tienen que realizarse en estas 2 máquinas. Si es así, en esta distribución, ¿cuánto de carga voy a tener? Entonces, para determinar la carga, lo único que es hacer suma, abro paréntesis, ¿no es cierto? La sumatoria de los pedidos que se van a realizar en el soplador número 1 es 38. Vengan acá, suma en el soplador número 2. Es 26. La capacidad es 40. En el soplador 1, en el soplador 2 es 40. La sobrecarga es igual a la carga menos la capacidad. Eso significa una subcarga de 2. En acá de la misma forma, vengo y digo, sobrecarga va a ser igual a 26 menos 40, negativo, por lo tanto hay una subcarga de 14. Entonces, ven acá. Está en equilibrio haciendo esa asignación. Sí, pues no hay sobrecarga. ¿Sí? En ambas máquinas, ¿sí? Puedo procesar estos 4 pedidos según el índice de tiempos de procesamiento. Entonces, la asignación correcta es esto. Esta es la correcta. Y no hay necesidad de hacer esta otra transferencia de cualquier pedido a otro. Presentan subcarga. ¿De acuerdo? Según el índice de tiempos. La otra asignación era según el índice de costos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que considerar ahora. ¿Qué tengo que hacer ahora? O sea, si en virtud de eso que me ha salido como está en acá, ¿sí? Entonces, en acá lo único que voy a venir y voy a hacerlo, permítanme buscar acá, y voy a insertar siempre una fila más, ¿ya? Entonces, voy a insertarme una filita. Simplemente para venir y decir, y en el otro igual podemos hacer, ¿ya? Si alguien me va a venir, y entonces, ¿cómo hacemos, ingeniero? Si el índice de tiempos dice A y el índice de costos dice B, ¿no es cierto? ¿Cuál de ellos voy a hacerlo caso? Entonces, lo único que en acá hay que venir, y ustedes saben, un nivel de decisión se realiza, ¿ya? En función de calcular el costo total de la asignación, ¿cierto? Entonces, fíjense en acá. Yo voy a venir, voy a colocar pedido, bidón, botella, tanque, envase, y aquí voy a borrar esto y voy a venir, voy a decir el costo que involucra realizar acá, y acá voy a venir, voy a decir el costo total. ¿Listo? Y esto después lo borro, no necesito. ¿De acuerdo? Acá agarro y lo borro. No necesito esto. Y listo. ¿No es cierto? Entonces, de tal manera que voy a venir a ver, según esta asignación, entonces, ¿cuánto implica el costo? Como dice, el bidón tiene que realizarse en el soplador número 2. Si se va a realizar en el soplador número 2, su costo es de 25. Entonces, traspaso eso, es 25. Entonces, eso me involucra un costo de 25.
La botella tiene que realizarse, dice, en el soplador número 1. Si hago en el soplador número 1, el costo que involucra esto es 40, ¿cierto? Acá está. 40. ¿A ver? 40. ¿De acuerdo? 40. Entonces eso vengo y lo distribuyo en el soplador número 1, que es 40. ¿El tanque dónde debe realizarse? En el soplador 2. ¿Y cuánto me involucra el tanque en el soplador 2? ¿Cuánto de costo? 35. Entonces vengo acá, el tanque 35. ¿Y el envase dónde debe realizarse? En el soplador número 1. ¿Y cuánto de costo me va a consumir? Me va a consumir un costo, como estamos viendo acá, de 30. ¿Sí? Me va a involucrar un costo de 30. Muy bien. Entonces, por lo tanto, en el soplador voy a tener que mi costo va a ser igual a la suma de elaborar estos productos en el soplador 1 y va a ser igual a 70. Control C, Control V. En el soplador 2 me va, por lo tanto, indicar de que el costo de hacer en el soplador número 2 va a ser igual, ¿no es cierto?, a 60. ¿Y cuánto va a involucrar el costo total? Igual al costo de producir en el soplador 1 más el costo de producir en el soplador 2. El costo total de hacer esta asignación, por lo tanto, es 130. ¿Sí? Lo mismo deberíamos hacer, ¿ya?, en el caso de la asignación que hemos visto en acá, para, ¿no es cierto?, mediante el índice de tiempo. Calcular su costo, hallar el costo en cada soplador, el costo total. Entonces vengo en ahí y digo, ¿no? ¿Cuál es entonces en dónde? ¿Según índice de tiempos o índice de costos? En aquel en que el costo sea mínimo, ¿no es cierto? Entonces esa es la forma de realizar la asignación, ¿de acuerdo? Listo, eso sería el, el ejercicio, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quede suelto? Ingeniero, una consulta. Dime, Patricia. Eh, en, en los envases, en el Excel nos sale, no, perdón, en los tanques nos sale 2 y 8,6. Entonces los costos lo tendríamos que sumar. No, los costos hay que distribuirlos. ¿Ya? A ver, vamos Para a el ver. primer método, el que hemos Para el hecho. primer método, exactamente, para el primer método. Así, mira, acá, ¿están viendo la pantalla o no? Del Excel. Sí, ¿Sí? ingeniero. Ya, a ver, voy a usar esto ya para realizar esto. A ver, lo voy a hacer un poco a pulso, pero a ver, vamos a ver. A ver, aquí al ladito voy a hacer, ¿ya? Voy a copiar simplemente Control C y aquí voy a colocar Control V, ¿ya? Para abordar. Entonces, aquí lo que estoy es el costo. Costo de asignación, ¿sí? Entonces, fíjense, en el bidón número 1 no tengo problemas, ¿no es cierto? Se va a realizar en el soplador 1. Entonces, me voy a mi tablita general. Ya, el bidón 1 se va a realizar en el soplador 1 e involucra un costo de 20. Entonces, no tengo problemas. Entonces, vengo en acá y vengo y digo, por lo tanto, esto involucra 20, ¿cierto? En costo. Voy al soplador al pedido número 2, dice, se va a hacer en el 20, en 20, en el soplador número 2. Entonces voy y digo en el soplador número 2, la botella involucra un costo de 35, ¿cierto? 35. Entonces no me hago problema,
todo se va a realizar en el soplador número 2. En el tanque es el problema, ¿no ve? En el soplador número 1 involucra 2 y en el soplador número 2, 8,67. Entonces, me pregunten acá, ¿cómo distribuiríamos los costos? A ver, díganme. ¿Cómo distribuiríamos? Por la regla de 3, ¿ya? Por la regla de 3. Entonces, me voy a ir, ¿ya? Para hacer la reglita de 3. Yo quiero saber de 2 cuánto me va a consumir. Entonces, me voy a ir al tanque y voy a venir a decir, miren, 30 en costo es a 15. Y 2, ¿a cuánto va a ser? A X, ¿no ve? ¿No es cierto? ¿Estamos? 30 es a 15 y 2 es a X. Por si acaso, esto es costo y esto es tiempo. Entonces va a ser 2 por 30 dividido entre 15. ¿De acuerdo? Y lo mismo hago con 8,67. ¿Sí? Solamente que en este caso mi reglita ya no va a ser solo los mismos números, ¿no es cierto? Vengo y digo, va a ser 35 es a 10, 35 es a 10 y 8,67 es a X. Listo. Entonces ya voy a tener ese número y introduzco ese número acá. Tengo en envase, ya voy a tener su costo en el soplador, hago el costo total, el costo del tanque. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más? ¿Está claro, doña señorita Patricia? Sí. Listo. ¿Algo más? Hice una consulta. Dígame. Si tuviéramos en el caso hipotético del ejemplo que estamos haciendo 3 sopladores y resultaría que 2 estarían con subcarga, ¿cómo asignamos a cuál soplador mandarle el que tendría su subcarga? De la misma forma como hemos hecho. ¿Sí? De la misma forma como hemos hecho. Aquí estamos tomando de solamente 2 máquinas, ¿no? Si hacemos de 3 es de la misma forma. Entonces voy a empezar a eliminar a todos los que tienen subcarga y voy a empezar a trabajar con todos los que son sobrecarga, ¿de acuerdo? ¿Y cuál va a ser el criterio? Nuevamente el índice de costos, de trasladar ya. De repente en los exámenes que he tomado a lo largo de mi vida como docente, ya voy a compartir un segundito la pantalla con ustedes. Y me voy a ir al Excel, ya. A lo largo de lo que yo veo, no lo dicen porque son tímidos o no toman atención o no les interesa también. Es esto, ¿ya? Esta distribución. Si hago entre 2 o 3, tengo que venir y tengo que realizar. Lo que tienen que tomar en cuenta es lo siguiente, ¿ya? ¿Cuál de estos pedidos debería actuar para evitar la sobrecarga? Entonces, es función, fíjense, del siguiente criterio. Yo voy a agarrar y voy a primero determinar el índice de costos, no en el soplador 1, sino si este bidón lo realizara en el soplador número 2, acá. Entonces, ahí está un poquito, como decimos, el kit del asunto de entender la asignación. Porque no lo han comprendido, entonces vienen ya y agarran en este índice, en el soplador 1. No, yo quiero trasladar. ¿Cuál de ellos haría en el soplador 2? Y para eso tengo que agarrar su índice de costos o índice de tiempos en el soplador que quiero trabajar. Y de esos valores voy a escoger el mínimo. Entonces ahí es donde voy a actuar, ya sean 1, 2, 3, 4 máquinas.
¿De acuerdo? Si alguna vez ustedes de repente no han ido por esta cuestión de la pandemia o los más antiguos han ido a una empresa de plásticos y en la empresa de plásticos es grande, van a ver que van a tener un extrusiador 1, extrusiador 2, extrusiador 3, extrusiador 4. Hay grandes empresas en Cochabamba, una que yo conozco, por ejemplo, son alrededor de 8 extrusores que tenía en esa época. Entonces tienen pues esas líneas, ¿no? No es solamente con los. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? El mismo. Actuar sobre la sobrecarga. Una vez que tenga nivelado, elimino. Eso ya no tomo en cuenta. Entonces, si has eliminado uno, ya no estás actuando sobre 3, estás actuando sobre 2. Si tienes 4, eliminas 1, actúas sobre 3. Eliminas 1, actúas sobre 2. ¿Ya? Ese es el mecanismo. ¿Algo más? Muy bien. Entonces, aprovecharemos unos 10 minutitos más, por favor, les rogaría. Y hablaremos un poquito. Después que he hecho esta asignación, ¿ya? Después viene o secuenciamiento, o el scheduling, ¿ya? Entonces, hay que realizar, o sea, ahora, ¿cuál proceso? Ya sé en qué máquina. Pero ahora, es decir, ¿cuál primero voy a procesar? Entonces, eso depende, ¿no es cierto?, como les decía en la anterior clase, de la forma como está su flujo de producción en la empresa. ¿Ya? Entonces, para hacer el secuenciamiento, ya, se distinguen normalmente en forma general 2 tipos de flujos que existen en las empresas, ¿ya? Uno es la fabricación en grandes lotes, en tamaños grandes, ¿ya? A eso se denomina un flujo, en inglés como está acá en pantalla, se denomina flow shop. Pues muchas veces hay algún seminario, alguna cosa que aparece, qué sé yo, en la UNS, en San Simón, en Harvard, donde ustedes quieran, y dicen, bueno, vamos a hacer una planificación de la producción mediante el método de flow shop. Como nos gusta, ¿no es cierto?, ser firulais, dicen, wow, no, eso es moderno. No nos han enseñado en la universidad, ¿no? Entonces, el flow shop, ya, son aquellos flujos de proceso, y voy a ser bien simple. Si solamente existe una máquina para procesar, o una instalación, o si existen varias máquinas, pero que son distintas. ¿Ya? La otra forma de fabricar y elaborar un producto es en lotes pequeños, ¿no es cierto? Entonces, la secuenciación depende de eso. Hay un sistema denominado flow shop y hay otro sistema denominado hub shop, ¿ya? Entonces, esos sistemas un poco se encapsulan ya todas las empresas que están distribuidas en Oruro o en el país, ¿ya? En el caso de una distribución flow shop, la secuencia siempre es la misma. ¿Ya? No existe, digamos, variabilidad. ¿Ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, me van y me dicen, pero ingeniero, ¿acaso sí? Pero claro que sí. O sea, si yo, por ejemplo, vengo y digo, voy a producir cemento 1P40, y vengo y digo, voy a producir cemento 1P30, son distintos productos que tienen distintas características, pero todos van a pasar por el mismo proceso, por la misma secuencia, ¿ya? Voy a venir y voy a decir, hay un proceso de reducción de tamaño, hay un proceso luego de trituración, de molienda, luego voy a venir y voy a decir, existe una homogenización, clinkerización, voy a pasar luego a la etapa de molienda y luego el envase y produzco el cemento. Entonces, cuando está planteado de esta forma,
es un flow shop. Pero esa elaboración se realiza en M máquinas, ¿no es cierto? Entonces, hay un triturador, hay un molino, hay un horno que hace la etapa de clinkerización, hay una máquina que hace la homogenización, como puede ser un silo, ¿no es cierto? Hay un molino que hace la molienda y donde se adiciona el yeso, la pusolana. Entonces, siguen el mismo orden. Entonces, a ese tipo de empresas que tienen ese flujo de producción, se los denomina flow shop, ¿ya? Y hay otro sistema denominado hub shop, ¿ya? En el cual ya el producto, a veces la materia prima, el componente o el accesorio, tiene una secuencia diferente, ¿ya? Sobre las M máquinas que están dispuestas en la empresa. Y no todos los productos se quieren pasar por todas las máquinas, ¿ya? Por ejemplo, si me vienen y me dicen, a ver, vengo y digo, yo tengo leche natural y voy a venir y voy a fabricar queso, mantequilla, ¿sí? Y todos los lácteos, habidos por otra, o sea, una máquina de la misma, del mismo yogur, pero luego va a pasar a otra máquina. Entonces, a esos sistemas se lo conoce hub shop. Entonces, cuando hay que hacer gestión de la producción, cuando hay que hacer planificación de la producción, o cuando hay que hacer programación de la producción, es distinto. Uno responde al proceso. Y la planificación tiene que realizarse de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia ya para hacer el secuenciamiento. Entonces, acá está un poquito el esquema, digamos, de cómo se va y se realiza ya un ambiente de flow shop donde todo es en línea, ¿no es cierto? Los pedidos A, B, C pasan por las mismas máquinas. Y un ambiente hub shop que puede pasar por una máquina, luego viene por acá, entra por acá, sale por acá, regresa. En fin, entonces más caótico, ¿no? Entonces, ese es, digamos, la forma de hacer el secuenciamiento que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, hay métodos de secuenciamiento de grandes lotes, los flow shop, pueden realizarse en una máquina o pueden realizarse en varias máquinas. Si es una sola máquina, voy a utilizar para hacer el scheduling, para hacer el secuenciamiento, el algoritmo de Kaufman, o voy a utilizar reglas de prioridad, ¿ya? Y si tengo varias máquinas, la más conveniente es utilizar el algoritmo o método de Johnson. Siempre y cuando tenga este tipo, ¿ya? Mi flujo de procesos responde a un sistema flow shop, ¿ya? Entonces, esa es la forma de realizar la distribución cuando tengo flow shop. Si tengo hub shop, el secuenciamiento va a depender de dos tipos, ¿ya? Si es estático o es dinámico, ¿ya? Entonces, hay determinadas técnicas y métodos que me permiten determinar si es estático, el orden, ¿ya? Y si es dinámico, mediante reglas de prioridad, ¿no? Ahora, muy bien. Fíjense, tienen algo de común, digamos, tanto el flow shop y el hub shop. Yo tengo que entregar el pedido, ¿sí? Por lo tanto, cualquiera de estos métodos siempre va a ser en función del plazo de entrega. ¿Sí o no? O sea, eso tienen de común. Sea el orden secuencial o sea aleatorio, digamos, la producción, yo tengo un plazo de entrega. Ya, por eso he recibido un pedido como empresa y tengo que cumplir ese pedido. ¿De acuerdo? Entonces, hay estáticos y hay dinámicos donde se emplea para el caso de hub shop.
Y aquí un poquito ya vamos a entrar a las reglas de prioridad. Y eso lo vamos a realizar que en función de varias reglas de prioridad, ¿ya? Que existen y se aplican en función de la información también que yo pueda encontrar o tener en la empresa, ¿sí? Entonces, un ingeniero industrial tiene que hacerse pues su propia base de datos y en función de eso hacer su secuenciamiento. Y se van a dar cuenta de que es bien sencillo, pues una regla de prioridad, por ejemplo, es el primero en entrar será el primero en salir, pues es una regla, pues. El primer pedido que ha llegado va a ser el primero que yo voy a procesar, listo. O puede ser en sentido contrario, ¿no? Aquel que tenga el menor tiempo de operación o aquel que tenga el mayor tiempo de operación, por ejemplo. Según eso, yo voy a hacer el secuenciamiento. Si fabrico el bidón, la botella o el envase o el tanque. Entonces, esa es, digamos, un poco lo que es del secuenciamiento, ¿ya? Y vamos a la siguiente clase estrictamente a hablar con ejercicios y aplicar las reglas, ¿ya? Según, vamos a entrar primero con el Hop Show y luego vamos a hacer con el Flow Show aplicando el algoritmo de Jones. ¿Ya? En eso quedaremos y vamos a entrar directamente a regla por regla, reglas de prioridad, porque si no hay un montón de reglas, ¿ya? Que toman en cuenta estas variables de tiempos que ustedes han llevado en operaciones unitarias. Y aquí hay un montón de reglas, digamos, que hacen para hacer el secuenciamiento de los pedidos, ¿ya? Entonces, tiempos de procesamiento más cortos, tiempos de procesamiento más largos. El fast forward, como le llaman, el primero en que ha entrado el pedido será el primero en salir. En fin, hay ese tipo de reglas que se pueden aplicar, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Eso sería, digamos, hasta acá la clase de hoy día, ¿ya? No sé si tienen alguna preguntita, continuaríamos el día jueves. El jueves vamos a terminar este tema. Si no hay preguntitas, nos veríamos la siguiente clase. ¿Listo? No hay preguntitas, ¿no? Listo, se cuidan, que tengan muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Recording stop.